Bueno, vamos a otro tema. Al cumplirse hoy el 4º aniversario del estallido social, surgen análisis, reflexiones encontradas respecto a los cambios que esto produjo en nuestro país y también sobre las expectativas que creó en algunos sectores que aún ven insatisfechas sus demandas. Vamos a abordar este tema. Nos acompaña para esto el analista político y doctorado en filosofía, Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, gracias, Cara. Buenos días. Para algunos hoy día se conmemora el despertar de alguna manera de la sociedad que fue capaz de manifestarse en torno a sus sueños, sus esperanzas. Para otros se reivindica una fecha donde todo fue violencia pura y dura. El expresidente Piñera lo calificaba incluso como de un intento de golpe de Estado no tradicional. ¿Tienes una mirada así como cerrada o todavía estamos en proceso de determinar lo que generó, lo que es, lo que significa el estallido social? Bueno, efectivamente todavía los análisis y los estudios no son suficientes para poder comprender un poco lo que significó esta revuelta que tuvimos hace 4 años. Las recientes encuestas de opinión conocidas hoy día, por ejemplo, donde se le pregunta a la gente respecto de su valoración, tienden a ser más negativas de lo que eran antes. O sea, el péndulo ha ido cambiando desde la demanda de cambio, como hemos dicho, a una demanda de orden. La gente hoy día quiere más tranquilidad, orden. El día de hoy además se vive con un poco de tensión. La gente, ¿no es cierto?, que se está desplazando a sus hogares, de alguna manera está con la perspectiva de qué es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, y se han dado permisos para que la gente salga más. Estamos como el Día del Joven Combatiente, el 11 de septiembre, un poco. La gente sale más temprano, tenemos clases suspendidas en algunos colegios. Claro, entonces hay 5.000 carabineros más, digamos, dispuestos para enfrentar un problema que en la base va a tener el gobierno, que es el tema de orden y seguridad, ¿no? El gobierno tiene que garantizar el orden público y la seguridad para todas las personas, y eso es un poco lo que la gente no quiere que se repita en relación al 18 de octubre, ¿no? Probablemente pueda compartir que algunos cambios aún no se han realizado. Después de 4 años no hemos avanzado sustantivamente en mejorar muchos de los problemas que se plantearon en los movimientos de protesta que conocimos a partir de ese día 18 de octubre, y por lo tanto todavía está sin resolver, como decías tú, muchas de esas demandas. Se intentaron canalizar a través de un proceso constituyente que ya sabemos que en el primer caso resultó fallido y en este segundo caso ha perdido mucho interés, mucha atracción en la opinión pública, y por lo tanto después de 4 años podemos decir que todavía el balance no ha cumplido con las expectativas de que se tenía de esos cambios que se impulsaron con una fuerte demanda en esa dirección el 18 de octubre de hace 4 años. Ahora, ¿cómo se explica? Porque que en el fondo esas demandas todavía no se logren satisfacer o que tengamos una sociedad que incluso empieza a mirar con cada día un ojo más crítico en retrospectiva. Hay menos romanticismo sobre lo que pasó, hay más realismo tal vez, y lo que tú dices, hemos ido desde, no sé, el anhelo de un montón de cosas, a decir, ¿sabe qué? Lo primero que quiero es orden. Que eso es lo que reflejan las encuestas. ¿Cómo se entiende si quienes hoy día gobiernan, si la generación que hoy día gobierna en gran parte llega con la promesa de recoger eso que se planteaba? No sé si en el estallido del 18... Yo siempre hago la diferencia con lo que pasó con la marcha del 25 de octubre, sí, que ahí sí mucha gente salió con sus anhelos, con sus sueños y sus esperanzas. Todas esas demandas debían resolverse a través de una herramienta que son las políticas públicas. ¿Y quiénes son los encargados de diseñar las políticas públicas? Los gobiernos, ¿no? Ni el gobierno anterior, la última parte muy marcada por la pandemia, ni este gobierno en sus casi 2 primeros años de mandato, ¿no es cierto?, han podido dar satisfacción a través de esta herramienta de políticas públicas a esas demandas, a esos problemas diagnosticados. Por lo tanto, la disposición de la gente también con los gobiernos, que son los responsables de resolver los problemas, es crítica, ¿no? Por eso que los gobiernos muestran bajos niveles de aprobación y, por lo tanto, esas expectativas de cambio que se deberían haber canalizado a través de políticas públicas no se han concretado. Y la gente sigue esperando, ¿no? Pero esa espera es con escepticismo, esa espera es con desconfianza, esa espera es con decepción por parte de los ciudadanos de la posibilidad de que las cosas se resuelvan a través de políticas públicas que, como digo, son las herramientas para poder enfrentar esas demandas planteadas. Claro, una cosa es que las políticas públicas no se han logrado, digamos, estamos en una era donde carecemos mucho en el debate público de llegar a acuerdos, no se están logrando. Pero además, Marco, uno se pregunta si no ha ido cambiando el diagnóstico con el que se llegó al poder, por ejemplo, después del estallido social. Porque el estallido social se interpretó de distintas maneras, pero quienes llegaron a supuestamente canalizar esas demandas
hicieron un diagnóstico diciendo que la gente quería un cambio de modelo, que la gente de alguna manera cuestionaba el desarrollo de Chile en los últimos 30 años y pareciera ser que eso ha ido mutando y hoy día ya no es tan crítica la mirada y el modelo ya no se busca refundar, sino más bien mejorar en algunos aspectos. Se habló de, no sé, la refundación de Carabineros, que Carabineros ya no existía en ese momento con viabilidad hacia el futuro y finalmente eso nunca se hizo. ¿Cambió el diagnóstico o se diagnosticó mal en su momento? No, probablemente hubo un exceso de voluntarismo, ¿no es cierto?, cuando este movimiento se desencadena. Recordemos que, como tú decías, esto parte, el estallido probablemente el 18 de octubre, pero después pasan varios días, ¿no es cierto?, donde se comienzan a instalar las demandas. La propia marcha del 25 de octubre fue expresión de varias de las cuestiones que a la gente en ese minuto, ¿no es cierto?, le parecían necesarias de resolver. Esas cosas no se han resuelto, ¿no? Están ahí larvadas, ¿no? Están de alguna manera sin respuesta por parte de quienes tienen que dar la respuesta. La respuesta no la pueden dar los ciudadanos, la respuesta la dan quienes tienen capacidad para decidir. Las élites, los gobiernos, el Congreso, que son los actores que debieran haber dado respuesta a este diagnóstico que partió siendo muy voluntarista, que conforme fueron pasando los días se fue acotando, incluso al punto que se circunscribió solamente al cambio constitucional, en circunstancias que eran otras las demandas sociales que la gente quería resolver, pero esas no han tenido hasta ahora respuestas, siguen siendo dolientes, que están ahí sin saber en qué momento se vuelven a activar. Recordemos que estos procesos son intermitentes, no se activan de repente en función de determinados elementos y por lo tanto, al no estar resueltos, siempre tenemos la posibilidad de que volvamos a tener situaciones de este tipo. En Europa hemos visto cómo vuelven a aparecer estallidos sociales en distintos lugares. En Suecia veíamos hace poco, ¿no es cierto?, una cosa que nos puede parecer muy extraña, pero en fin, los ciudadanos tienden a expresarse, a canalizar su descontento a través de otras vías cuando no es la vía institucional la que les permite efectivamente poder resolverlo. Claro, da la impresión de que el proceso constitucional en su primera etapa, sobre todo en la primera etapa y ahora en la segunda, dio como una especie de respiro a la clase política, a las élites, al gobierno en ese momento de Sebastián Piñera, luego a este gobierno también con la esperanza de que esos cambios venían, etcétera. Pero también uno se pregunta si no fue demasiado grandilocuente la promesa con esto de un cambio de la Constitución que luego entonces iba a entrar a los temas y si la ciudadanía no es un poco más práctica, porque en realidad tú dices, ahí se manifestaron algunas demandas que están no resueltas, pensiones, salud, bueno, hoy día seguridad, pero hoy día pensiones que todavía no se resuelve, hoy día salud que todavía no se resuelve. Da la impresión de que la respuesta que se dio no era la que respondía a la pregunta que la gente hace. Exactamente, por eso que, como tú decías, yo coincido con eso, había un problema de no pensar en el problema, sino que enfocarse rápidamente en la solución, ¿no? No hubo un buen procesamiento del problema. La élite, asustada, ¿no es cierto?, por lo que ocurrió ese día, decidió encauzar este proceso por la vía constitucional. No siendo esa la principal prioridad. El tema de la Constitución no era la principal demanda que hubo hace 4 años atrás. O sea, básicamente uno no veía muchos carteles pidiendo una nueva Constitución. Ni siquiera la marcha. Salud, previsión, eso sí. Sí, ni siquiera en la marcha del 25 de octubre eso se vio con claridad. Fue la respuesta de las élites, ¿no es cierto?, políticas que gobernaban en ese minuto para poder encauzar el malestar. El malestar se encauzó por la vía constitucional, pero dejó sin hacerse cargo de los problemas reales que habían suscitado de alguna manera, expresión de la ciudadanía, ¿no es cierto?, esta revuelta que se produjo justamente como un intento de expresar rabia, malestar, indignación con lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente, nada de eso se ha abordado adecuadamente y eso ha sido por un déficit de quienes son los responsables de hacerlo, ¿no? El Congreso, los gobiernos, que son los que tienen que entregar soluciones a este diagnóstico, muy centrado, como tú decías, a lo mejor en la solucionática y poco centrado en el problema, ¿no? Ahora, pensando en que ya este respiro se selle, estamos en un segundo proceso constitucional donde las encuestas arrojan harta fatiga de las personas respecto del tema, pocas expectativas, muchas veces hay más desafectación hoy día y además la posibilidad de que pudiera ser rechazado, si es que le creemos a la encuesta hoy día al nuevo texto. ¿Cuánta influencia tiene el estallido social sobre el resultado de este proceso? Porque hoy día también quienes están a favor comienzan a hacer una campaña de decir aquellos que votaron rechazo en su momento tienen que votar a favor y aquellos que repudiaron o no estuvieron de acuerdo con el estallido social tienen que votar a favor. Hoy día para algunos se cierra o se sepulta el octubrismo, como ellos le dicen, votando a favor el texto. ¿Tiene directa relación una cosa con la otra? ¿O es un poco forzado? No, yo creo un poco forzado, porque en realidad lo que estamos discutiendo ahora es una cosa distinta, ¿no es cierto?,
a lo que eran estas demandas que no están resueltas, ¿no? Y por lo tanto, lo que se buscó y lo que se planteó es que si nosotros resolvíamos la cuestión constitucional íbamos a poder resolver todos los otros problemas, porque los otros problemas no tenían solución porque las reglas del juego que tiene la actual Constitución, ¿no es cierto?, impedían avanzar en pensiones, en salud, en educación, como tú señalabas. Entonces, de alguna manera, son cosas distintas, pero es interesante esto que tú planteas del octubrismo porque me da la impresión que eso sí ha ido quedando más atrás, ¿no? Se ha impuesto el noviembrismo, como decían algunos, que fue lo que posibilitó el que estemos discutiendo una constitución hoy día con los acuerdos del 15 de noviembre, es decir, casi un mes después del estallido social, que habilitaron el primer proceso constituyente, y por lo tanto yo creo que hoy día el país está más cerca de eso que de los excesos que pueden haber habido ese 18 de octubre. Como te decía, las encuestas conocidas hoy día muestran que ha aumentado la visión crítica de las personas, a lo menos los encuestados, respecto de la forma, ¿no? Pero no respecto de las cuestiones de fondo que siguen latentes y siguen sin resolver. Que son las demandas finalmente que siempre le han importado a la ciudadanía. Ahora tú dices, el país está más cerca de la solución del conflicto que abrió esta senda constitucional que del octubrismo o de lo que marcó el 18 de octubre. Octubrismo se usa mucho de manera muy negativa de aquellos que no ven con buenos ojos lo que ocurrió. Yo me pregunto, los políticos, ¿por cuál de las dos están más influidos? Cuando hoy día vemos que los acuerdos son bien esquivos, que la zancadilla muchas veces está antes que el tratar de abrirse a la posibilidad de dialogar. Y te lo pregunto porque uno, desde el rol de periodista, cada vez que conversa con los parlamentarios, percibe que quedaron muchas heridas con el estallido social, con todo lo que se dijo. En esta conmemoración, ex autoridades, Carla Rubilar, la leí ayer diciendo que la izquierda no había estado a la altura democrática que el país requería. ¿Sigue marcando necesariamente el estallido la política de hoy? Sí, bueno, sigue siendo un factor de división, ¿no? Un clivaje, técnicamente hablando, porque de alguna manera esa división entre quienes estaban a favor de los cambios de la manera que se intentaron llevar adelante en octubre, el 18 de octubre, hace 4 años atrás, versus los que querían cambios más graduales, vía reforma, no está totalmente resuelto. Ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados con poca asistencia, ¿no es cierto?, donde se aprobaron 7 proyectos de acuerdo. Lo que se buscaba era justamente analizar lo que había sido las violaciones a los derechos humanos, pero también los excesos de violencia que hubo durante los días a partir del 18 de octubre, las reparaciones que se habían hecho y cuál era la posición del gobierno. Pero poca asistencia a los parlamentarios, poco interés también en respecto de discutir este tema. Por eso que el gobierno ha tomado razonable distancia, además de cualquier tipo de actividad que se vaya a hacer alusiva hoy día a una suerte de conmemoración, ¿no? El gobierno no tiene participación. Ni siquiera los partidos del oficialismo están muy involucrados en lo que puedan, en las acciones que puedan ocurrir hoy día de conmemorar este acto, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estamos observando es un poco de distancia de las formas, pero te insisto, respecto del fondo, todavía siguen planteadas como cuestiones que lamentablemente la élite política, los gobiernos no han sido capaces de resolver. Ahora, es complejo ese cambio. Uno podría decir es una moderación, es aquilatar con el tiempo, pero también otros podrían pensar que se tomó de alguna manera por parte de algunos sectores políticos esta legítima necesidad, reivindicación, esperanza de la gente para conectar con eso, pero hoy día mirar con más distancia el cómo eso se produjo. No hay ahí como una contradicción de decir, bueno, si eso era una convicción, ¿no se debería seguir defendiendo el día de hoy? Claro, bueno, eso es lo que le reprochan también a quienes están gobernando hoy día, ¿no es cierto?, que estuvieron detrás de este impulso y de este cambio que se generó a partir del 18 de octubre, pero que hoy día de alguna manera han ido dejando atrás la preocupación, en opinión de la gente, de esas demandas y de esos problemas, ¿no? Sus prioridades son algo distintas, un poco dadas por las condiciones y el contexto. Es un gobierno que no tiene mayorías para gobernar y por lo tanto eso hace más difícil poder llevar adelante la reforma. Como tú decías, el caso de pensiones que quedó postergado para el próximo año, lo que es una mala noticia para mucha gente que hace 4 años atrás, pero incluso de más atrás, reclamaba las malas pensiones. 16, exactamente. O sea, Bachelet 1, desde ahí que estamos hablando de pensiones. De pensiones como un problema. Entonces eso no tiene respuesta y por eso que la gente siente que probablemente no se han podido satisfacer ni avanzar
mínimamente en lo que fueron esas demandas. ¿Tú crees que hay posibilidades de que si esto no se resuelve haya un nuevo estallido social? No sé si ligado directa, porque hay algunos que también lo utilizan para la campaña a favor o en contra, digamos, diciendo es que si esto no se cierra ahora va a venir un nuevo estallido. No te lo pregunto en torno a las elecciones, porque ahí se podría instrumentalizar, sino que te lo pregunto desde el tema de fondo. Si seguimos en esta situación de poco acuerdo político, de no resolver problemas reales de las personas, ¿podría venir un nuevo estallido? Sí, porque la ciudadanía busca otros canales para poder expresar su insatisfacción, su malestar, ¿no es cierto? Los institucionales, ¿no? El Congreso, el gobierno, no están haciéndose cargo de esas demandas. Y la gente entonces resiente esa incapacidad de los gobiernos y de los que tienen que resolver los problemas para hacerse cargo de ello y por lo tanto busca otras vías para poder expresarlo, ¿no? Lo de hace 4 años atrás fue exactamente eso, fue una expresión de un malestar, ¿no? Y por eso que se produjo la revuelta finalmente, ¿no? Un poco lejos de lo que intentaba plantear el expresidente Sebastián Piñera con esta idea de un golpe, ¿no es cierto?, no tradicional, porque lo que tuvimos fue técnicamente más, yo diría, una revuelta que un intento de hacer un golpe de Estado, ¿no? Pero eso, te digo, cuando uno mira lo que pasa en otros lugares, ¿no? Para no mirar no solo al ombligo y ver estos problemas son solo en Chile, nos muestra que efectivamente estamos observando fenómenos cada vez más recurrentes de expresiones de la ciudadanía a través de otros canales que no sean los institucionales, ¿no? Lo de Suecia hace unos días atrás, lo que pasa en algunas ciudades europeas, es demostración justamente de esa insatisfacción, ¿no? Y por eso que se están imponiendo siempre las elecciones, ganan quienes están en contra de los que gobiernan porque parecen tener una respuesta distinta para resolver los problemas. Bueno, y siempre es más fácil ser oposición que estar en el poder. Otra cosa es con guitarra y ese dicho es muy cierto. Ahora, en ese riesgo, digamos, que están enfrentando casi todas las democracias del mundo, ¿cuál es la explicación? En el fondo es que tenemos un nuevo ciudadano más exigente, que quiere las cosas de manera más rápida, más efectivas, respuestas reales, o tiene que ver también, y te lo pregunto particularmente en Chile, porque se lo he escuchado a algunos analistas, con una institucionalidad que ha ido perdiendo calidad, que cada día funciona menos. Uno se acuerda a Ricardo Lagos frente a los problemas, bueno, en Chile las instituciones funcionan y uno en realidad constata que funcionaban. ¿Hoy día funcionan tan bien? ¿Nuestra institucionalidad sigue siendo robusta? ¿O hemos perdido en términos institucionales y eso le da paso a este tipo de manifestaciones y no a la vía institucional? Bueno, primero, lo que tú decías, yo creo que es una mezcla de todos estos factores, ¿no? No es uno solo el que gatille de alguna manera el descontento y el malestar. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con las demandas insatisfechas, tiene que ver con la desconexión de las élites de esas demandas, ¿no es cierto? Como que no escuchan, como que no conectan adecuadamente con lo que son los problemas de la gente. Se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Y además, nuestra institucionalidad, como decías tú, se ha ido erosionando. Hay fuerzas que han ido de alguna manera desgastando lo que eran instituciones que antes nosotros creíamos que funcionaban bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, el respeto por la autoridad, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta idea del orden y de aceptar el funcionamiento de nuestras instituciones como principal garante del funcionamiento de nuestro sistema. Eso se ha ido erosionando fuertemente, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es un desgaste institucional, un agotamiento. Por eso que muchos plantean que, claro, cambiar la Constitución es cambiar las reglas del juego también con las que vamos a jugar un próximo partido. Eso no está muy claro hoy día y por eso es que la desconexión de la gente ahora con este proceso constituyente, ¿no?, es un poco lo que está pasando en un sentido contrario. La gente no está interesada en la solución que se está planteando y por eso que no podemos descartar que situaciones como las que ocurrieron hace 4 años atrás no vuelvan a estar presentes. Bueno, ojalá que no, porque ha traído harto coletazo y ha costado harto reponerse de estas miradas distintas que hay sobre una misma fecha. Muchísimas gracias, Marco Moreno, por habernos acompañado esta mañana, ayudándonos al análisis. Ojalá que hoy día además sea una jornada tranquila. Gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Nos vemos.